Qué bien. El mensaje en esta mañana lo hemos titulado "Cómo aconsejar", y específicamente está enfocado en cómo aconsejar a una persona que sufre. Cómo aconsejar a una persona que sufre, basado en el libro de Job, en toda esa experiencia en que los amigos de Job intentaron infructuosamente de aconsejarlo. Realmente podemos aprender allí grandes verdades. Dice Proverbios 12:18. Esta es una verdad que se evidencia a lo largo de este libro. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Así dice la Biblia. Las palabras de los amigos de Job, para él, fueron como golpes de espada. Y termina diciendo este proverbio: mas la lengua de los sabios es medicina. Así puede ser nuestra lengua. Puede ser medicina, puede ser de bendición, puede ser de sanidad, o pueden ser como golpes de espada. La consejería precisamente busca ser una medicina para personas que están afligidas, para personas que están exhaustas, para personas que están desorientadas. El mensaje de hoy casi que pudiéramos clasificarlo como una clase de consejería, una clase de consejería bíblica, y será eminentemente instructivo. Así que yo espero que usted haya traído un lápiz, una agendita, un papelito para tomar notas de cómo aconsejar. Y quizás alguno esté pensando: pero yo no soy consejero, ni voy a ser consejero, así que ¿para qué yo necesito este mensaje? Déjenme decirles que todo ser humano en algún momento de la vida, quiera o no, tiene que fungir como consejero en diferentes circunstancias. Cuando un amigo llega y te cuenta un problema, porque tú eres su amigo, y te dice: ¿y tú qué crees? No, cuando abres tu boca, o aún sin abrir la boca, ya estás fungiendo como consejero. Hasta con las expresiones del rostro estás siendo consejero. Nos puede suceder, como vemos en el libro de Job, que un gran amigo nuestro, nuestro mejor amigo, esté pasando por un momento difícil y queremos ayudarlo porque estamos allí, porque llegamos a visitarlo o porque coincidimos en ese momento tan difícil. Y la pregunta es: ¿cómo aconsejar? ¿Qué decir? Tengo un buen amigo en los Estados Unidos que trabaja como chofer de Uber. Y hace un tiempo me contaba que estaba en el carro manejando con un cliente, y el cliente empezó a contarle tremendo problema. Y el cliente empezó a llorar ahí en medio del carro. Y sin darse cuenta y sin quererlo, él tuvo que ser un consejero para esa persona. Por cierto, que le sugerí que tomara un curso de consejería, ¿no? Pienso que ser un chofer consejero le deben pagar un poco más. Pero tal vez usted no lo está buscando, usted está trabajando, usted está en su carro, en lo que sea, y viene una persona y empieza a llorar y empieza a contarle un problema, y usted dice: ¿y aquí qué yo hago? ¿Qué yo digo? ¿Hablo? ¿No hablo? Así que todo ser humano en algún momento tiene que fungir como consejero. Pero más que eso, la Biblia enseña que en la iglesia todos debemos aconsejar. La iglesia es una comunidad terapéutica donde todos debemos aconsejar. Hay varios pasajes que no vamos a entrar en ellos ahora, pero que nos dice y nos exhorta a que debemos amonestarnos, exhortarnos, alentarnos, animarnos. Todas estas son palabras de consejería. Y hay una frase que se repite en todos ellos: unos a otros.
¿Y ustedes saben lo que significa eso? Que en la iglesia no hay simplemente un grupo de personas que aconseja y otro que recibe consejo. Lo que Dios ha diseñado dentro del cuerpo de Cristo es que todos debemos aconsejarnos unos a otros. Por supuesto que hay un don que es el don de la exhortación. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice, el que exhorta en la exhortación. Y eso es un don espiritual, que hay hermanos que lo tienen. Y que por supuesto su ministerio debe estar enfocado en esa dirección. Es lo que más va a hacer. Pero es una responsabilidad de todos los cristianos aconsejarnos unos a otros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo bien? Hay momentos que tratando de ayudar a alguien terminamos haciendo daño. Y eso es algo que se ve muy claramente en esta experiencia de Job. Miren lo que dice Job 16:2. Job 16:2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Los amigos de Job habían llegado a ser para él consoladores molestos. Y eso es una contradicción. Pero lamentablemente hay consejeros que en lugar de ayudar, lo que hacen es molestar. Y debemos recordar el famoso principio del gran Hipócrates, el padre de la medicina y de la ética médica, que decía, si no puedes hacer bien, por lo menos no hagas más daño. Es un principio básico de la medicina. Si tú no puedes sanar, si tú no puedes hacer bien, por lo menos no vayas a hacer más daño. Y hay veces que como consejeros no podemos ayudar mucho en medio del problema que tiene la persona, pero al menos hay algo que podemos hacer, no hacer más daño. Sin embargo, estos tres amigos, en su manera de aconsejar a Job, terminando haciéndole más daño. ¿Quiénes eran estos amigos de Job? Bueno, eran hombres importantes. Sin duda eran personas ilustres. Lo podemos ver por la manera en que hablaban, lo bien que articulaban sus palabras, la profundidad con la que hablaban, aunque muchas veces se equivocaban. Toda esta parte de los consejos de los amigos de Job es parte de un diálogo que aparece en forma de poesía. Y nos encontramos que es una poesía hebrea y filosófica. Por eso a la hora de leer el libro de Job, cuando entramos en esos diálogos, en la parte que están diciendo, nos resulta una lectura densa. Pero sin duda eran personas que tenían gran conocimiento. Eran personas inteligentes. Eran personas ilustres. Pero que se equivocaron. Se equivocaron. Y eso nos advierte que debemos ser cuidadosos también a la hora de leer lo que dicen los hermanos de Job, porque aun cuando está en la Biblia, mucho de lo que hay allí es una mezcla entre verdad y error. Y una mezcla también entre verdades y medias verdades. Por eso a la hora de leer lo que dicen los amigos de Job, mucho cuidado. Porque dicen cosas muy bonitas, dicen cosas muy profundas, dicen grandes verdades, pero otras veces dicen cosas que no son muy ciertas. Y así debemos analizar siempre y discriminar cualquier consejo. Porque cualquier hombre, cualquier persona que nos dé un consejo a nosotros, ese consejo puede venir mezclado con verdades y puede venir también acompañado de grandes errores. Así que en el libro de Job y en este día queremos encontrar principios básicos esenciales para una consejería adecuada. Es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a hablar de 4 principios que podemos encontrar en este libro. Principios básicos esenciales para una consejería adecuada. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Estamos suplicando que al escudriñar, al meditar
en cada uno de estos pasajes que vamos a compartir, tu Espíritu Santo nos ayude a comprender la enseñanza que tienes a nuestra vida y que podamos aplicar estas verdades en nuestra práctica de consejería, pero también cuando nosotros mismos estemos sufriendo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Están listos para los principios básicos esenciales para aconsejar a alguien que está sufriendo? El primero es: escuche antes de hablar y más de lo que habla. Escuche antes de hablar y escuche más de lo que usted habla. No todo lo que hicieron los amigos de Job estuvo mal. Por ejemplo, estuvieron allí para su amigo. Y eso es positivo. Cuando alguien está sufriendo, alguien que amamos, alguien que queremos, es importante estar allí. Algunas veces no estamos allí porque estamos muy ocupados, porque también nosotros tenemos problemas. Y algunas veces no estamos porque no sabemos qué decir. ¿A cuánto les ha pasado eso? Usted sabe que hay alguien que usted ama, que tiene problemas, que necesita una visita, pero usted no quiere ir a visitarlo porque usted dice: y yo no sé qué yo voy a decir en este momento. Bueno, hay que reconocer a los amigos de Job que ellos fueron, que ellos estuvieron allí cuando escucharon toda la tragedia que le había ocurrido a su amigo. Fueron a verlo, no solamente que fueron a verlo, lloraron con él. Y eso es positivo porque la Biblia enseña que nosotros debemos llorar con los que lloran. Y ellos tenían un dolor sincero por el dolor de su amigo, que los llevó a llorar, a echar polvo sobre su cabeza, todas estas expresiones de dolor. Y también hicieron algo muy positivo: guardaron silencio por 7 días. Lo mejor que hicieron los amigos de Job cuando llegaron y vieron esa situación fue guardar silencio. El problema estuvo cuando empezaron a hablar, pero mientras estuvieron callados fue una bendición. El silencio puede ser terapéutico. Estar al lado de una persona que está sufriendo y usted está allí con ellos, pero está en silencio, eso es una bendición. Y eso nos enseña que todos podemos ser consejeros y hacer cosas buenas en la consejería. ¿Cuántos pueden estar en silencio? Yo sé que a algunos les es difícil, ¿no? Estar en silencio, que no pueden. Pero sí, en realidad todos podemos. Aunque usted luche consigo mismo, usted hay algo que puede hacer. Usted puede decidir estar callado. Y si usted está callado al lado de una persona que está sufriendo, usted puede ayudarlos. Solamente con su presencia y con su silencio. Si usted no sabe qué decir en un momento difícil donde ve a alguien que está sufriendo, mejor no diga nada. El problema es que cuando estamos ahí hay algo que nos dice: tienes que decir algo. Tú no vas a estar ahí parado por gusto. Tú tienes que hablar. No ceda a esa tentación. Si usted no sabe qué decir, mejor no diga nada. Miren lo que dice Job 13, 4 al 5. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera por sabiduría. Eso lo dice Job. Le dice: ustedes pretenden ser médicos para mí, pero ustedes son médicos nulos. Ya les había dicho, ustedes son consoladores molestos. Y miren lo que dice Job ahora: ojalá callarais por completo. Si ustedes se callaran por completo, qué bien haría a mi vida. Si ustedes callaran por completo, esto os fuera por sabiduría. Dice un pastor consejero llamado Roy Clark: cuando nos enfrentemos cara a cara con el sufrimiento, no necesitamos tener temor al silencio. Una vez le tenemos temor al silencio.
El silencio puede potenciar la unión entre nuestro corazón y el corazón del que sufre. Qué gran verdad. Y ahí termina la cita. Nuestro silencio puede potenciar esa conexión. Una conexión que no viene por palabras, una conexión que no viene por la mente. Es una conexión que va del corazón al corazón. Y eso lo puede hacer el silencio. Dice Proverbios 17:28. Aún el necio, ya una persona que es necia, está definido como necio, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay sabiduría en determinados momentos en no hablar. Y también dice un consejo popular, un refrán popular, que es mejor callar y parecer tonto. Que a veces que no nos gusta, no, yo tengo que decir algo porque si yo me quedo callado voy a parecer que soy tonto. Pero dice este refrán popular, es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. Bueno, hay veces, bueno, déjalo ahí en la duda por lo menos. O hay veces que cuando hablamos, por eso hay sabiduría en guardar silencio. Con frecuencia los que aconsejan sienten que no pueden refrenar sus palabras en la consejería. Y eso le pasó a los amigos de Job. Miren lo que dice el 4:2. Miren lo que confiesa el propio Elifaz. Si probáramos a hablarte, te será molesto. Él sabía que las palabras que iban a decir eran molestas. Lo sabía. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, yo sé que va a ser molesto, pero yo no puedo. Si tú sabes que va a ser molesto, si tú sabes que va a ser bien, no lo digas. Pero Elifaz lo sabía. Y aún así él reconoce y dice, yo no puedo detener mis palabras. Lamentablemente no tenemos la sensibilidad, la paciencia o la sabiduría que necesitamos para escuchar lo suficiente y para hacer silencio. Luego Elifaz repite las mismas palabras. Miren lo que dice Job 20:2-3. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Se estaba apresurando porque los pensamientos ahí se le agolpaban en la mente y él quería hablar. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Bueno, es tan honesto que nos dice, ¿no? Que se cree inteligente. Tengo un espíritu de inteligencia que tengo que... Y no podía refrenar. Cuidado cuando nosotros nos creemos que tenemos un espíritu de inteligencia y por eso tenemos que hablar. Y por eso tenemos que decir muchas cosas aun cuando hagan daño. Aquellos que aconsejan a personas que sufren no deben discutir o argumentar. Aunque tengan los argumentos intelectuales. No es el lugar, no es el momento. Miren lo que dice el 16:20. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿En qué se convirtieron sus amigos? En disputadores. Personas que estaban discutiendo con él. Job no necesitaba eso. Pero miren qué buena decisión toma Job. Dice, yo voy a derramar mis lágrimas ante Dios. Job debió haber derramado sus lágrimas delante de sus amigos. Y sus amigos debieron haber creado un espacio seguro para que Job llorara sin que ellos lo juzgaran. Pero ellos, con su espíritu de hablar, de discutir, de disputar, llevaron a Job. Felizmente Job era un hombre que clamaba a Dios y confiaba en Dios, a llorar delante de su Dios. Hay veces que lo único que necesita el aconsejado es un momento, alguien que le escuche y que lo deje hablar. Miren lo que dice Job 21:3. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. ¿Vieron el ruego que le hace Job a sus amigos? Tolérenme. Déjenme hablar. A
Parece que la persona cuando sufre lo que está es suplicando que le dejen hablar. Por eso debemos ser sensibles, escuchar a la persona. Pero cuando la persona empieza a hablar y empieza a hablar de lo difícil que le es, ¿qué nos pasa a nosotros? Hay veces que la sensibilidad no es tanto por la persona como nosotros mismos. Nosotros nos sentimos mal, no queremos ver a alguien que está sufriendo y queremos que la persona se calle. O le decimos, no hables de eso. O no te pongas así. En lugar de dar un espacio para que la persona se exprese. Recuerdo cuando era pastor en Pinar del Río, había una joven que estaba visitando la iglesia y por una mala práctica médica su niña de aproximadamente 1 año murió. Una experiencia muy difícil. Recuerdo que Marisol y yo fuimos a visitar a la familia después del funeral, todo. Y yo iba a orar con ella y les pedí de orar. Y aquella joven le pidió a la mamá que quería que viniera para orar. Y aquella mujer empezó a llorar, a estremecerse. Y ella decía, yo no puedo orar. Y entró para su cuarto y bueno, ahí oramos. Pero cuando terminamos la oración, ella salió con un álbum de fotos para enseñar las fotos de la niña. Y para llorar. Y para hablar de lo que había en su corazón. Y tal vez la tentación en ese momento es decir, no hables de eso. Cierra el álbum, no mires eso, que eso no es bueno ahora. Pero esa mujer necesitaba algo. Solamente le dijimos, era muy linda. Ahí la mujer empezó a llorar. ¿Y saben ustedes que después que la mujer empezó a llorar, a derramar su actitud hacia nosotros? Yo pienso que las personas cuando están sufriendo necesitan hablar, necesitan que alguien les escuche, les dejen llorar, les dejen derramar su corazón, sus lágrimas. Como hizo Job delante de Dios, porque no pudo hacerlo delante de sus amigos. Así que este es el primer principio. Nos recuerda lo que dice Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tanto para hablar, tanto para irse. Aquí digo que tenemos 2 oídos y una boca. Eso significa que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Ese principio también se aplica a la consejería. Cuando digo consejería, muchas veces pensamos es en lo que yo tengo que decir. Consejería es también escuchar. El segundo principio básico esencial es evite las presuposiciones. Dice Proverbios 18:13: al que responde antes de oír, le es fatuidad y orgullo. Si usted se pone a responder antes de haber escuchado, eso va a ser de vergüenza suya. Y usted va a hablar fatuamente. Este es uno de los grandes errores que cometieron los amigos de Job, porque ellos ya vinieron con una presuposición. ¿Cuál era? La única manera de explicar todo lo que ha venido sobre la vida de Job es que Job tuvo que haber pecado contra Dios. Job tuvo que haber hecho algo terrible para que Dios lo castigara. Ellos no tenían evidencia de eso. Ellos lo suponían. Y era, por cierto, una presuposición muy común en el mundo antiguo, donde se veía si una persona prospera y tiene riqueza es porque está viviendo agradando a Dios. Si la persona sufre es porque está recibiendo un castigo de Dios. Es parece que pensamos que la vida es así, blanco y negro. Entonces ya como yo tengo esa idea, esa presuposición, yo llego a las conclusiones. Fíjense que los amigos no le habían preguntado nada a Job. No habían tratado de entender el problema y ya ellos tenían su problema. Es un famoso psiquiatra argentino, José Ingeniero, que todo problema mal planteado es inseguro. Usted nunca va
a resolver un problema si usted no lo ha entendido. Así que ellos llegaron ya con su presuposición y describen a Dios como a Job, en este caso, como un impío. Y ese es un criterio que hasta el día de hoy muchas personas mantienen. Si alguien está sufriendo, es porque cometió un pecado. Y algo que nosotros vamos a ver más adelante en otro mensaje de esta serie es que el sufrimiento tiene visibles causas. Hay múltiples causas. Entonces no podemos simplificarlo tanto. Y es lo que sucede. Ahora se habla mucho del karma, que viene de la religión hindú, como la idea de si tú estás pasando un problema, es porque tú hiciste algo negativo. Hasta el humorista Panfilo, ustedes lo han escuchado, ¿no? Cada vez que le pasa algo negativo, cada vez que tiene un problema con chequera, él dice: ¿qué mal yo le habré hecho a este mundo? Eso es lo que uno piensa. Si yo tengo un problema, es que yo tuve que haber hecho algo mal. Eso es lo que creían los amigos de Job. Miren lo que dice Job 15, del 20 al 21. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendo espantoso hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Lo único que le faltó decir aquí es: tú eres un impío y tú perdiste tu prosperidad porque pecaste contra Dios, violando su ley. Es lo único que le faltó decir. No, pero está diciendo el impío. Está describiendo lo mismo que le pasó a Job. Dice: eso es el impío. Yo no sé. Pero la cosa va escalando. Miren lo que dice el 22, capítulo 22, del 4 al 10. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de su ropa a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Todo lo que ellos están diciendo, ¿qué es una suposición? Ellos se lo imaginaron, ellos no tenían evidencia. De hecho, no era cierto. Job no había hecho ninguna de estas cosas. Pero la crisis de Job fue tan grande que esto es lo que ellos tuvieron que haber hecho. Tuvo que haber matado a las viudas, a los huérfanos, tuvo que haberle negado agua al sediento. Y se lo dice en el rostro a Job. No solamente el sufrimiento que Job tenía, sino que sus propios amigos lo estaban condenando, y por algo que él no había hecho. Miren lo que dice Job 6:24. Dice el 6:24: enseñadme y yo callaré, hacerme entender en qué era. Vaya, Job llega a suplicar, porque usted dice que yo me equivoqué. Enséñame, dígame, muéstrame, convénzame que yo cometí el error. Hasta ese punto llegaba su angustia. Pero no terminaron ahí. Miren lo que dice el otro 4. Uno de sus amigos, miren lo que le dice Bildad: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Ustedes escucharon eso? Los 10 hijos de Job murieron. ¿Saben qué le está diciendo este amigo? Tus hijos murieron porque ellos pecaron y tú eres perdonado. De verdad que Job era un hombre santo. Porque era para tomar el tiento que dice que usaba para arrancarse un pedazo de vasija y tirárselo por la cabeza del carro. Era un hombre santo. Cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. Pero ¿hasta qué punto? Presuposiciones. Ellos creían, les parecía. La única explicación que podían encontrar. Job llega a la conclusión
de que el consuelo que les ofrecen es vano, porque las respuestas no se ajustaban a la realidad. Dice Job 21:34, palabras de Job. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Lo que Job estaba diciendo era una falacia, o sea, lo que los amigos de Job estaban diciendo era una falacia, era una mentira. Por eso, como consejeros, debemos abstenernos de intentar explicar lo inexplicable. Cuando tratamos de ofrecer respuestas que solo Dios puede dar, estamos asumiendo el papel de Dios. Entonces nos parece que tenemos que dar una explicación del problema que tiene la persona. ¿Quién dijo que tenemos que dar una explicación? ¿Y quién dijo que nosotros somos Dios para saber exactamente por qué una persona sufre cuando realmente nosotros sabemos? No estamos llamados a dar una respuesta fácil. Lamentablemente, Elifaz, Bildad y Sofar siguen teniendo discípulos en nuestro tiempo. Son aquellos que pretenden explicarlo todo, justificar la desgracia, desentrañar todos los misterios de manera insensible y usurpando el lugar de Dios, autoerigiéndose como defensores de Dios, pero terminan siendo indignos representantes del Altísimo y causa mucho dolor en el proceso. Así que recuerden, las presuposiciones pueden ser peligrosas. El tercer principio básico esencial: sea sensible al dolor ajeno. Y eso implica entender que algunas veces cuando la persona está sufriendo, dice cosas que no tienen sentido, que muchas veces no piensa. Y esto es algo que Job mismo le recuerda a ellos, que Job es consciente y se lo dice. Pero cuando Job decía alguna de aquellas cosas, sobre todo en el capítulo 3, pero después a lo largo del diablo, ellos lo atacaban con saña. Miren lo que dice Job 6, versículo 2. Job 6:2. Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Job reconoce: yo he dicho palabras precipitadas. ¿Pero por qué? Porque mi dolor es tan grande, mi angustia es tan fuerte. Miren lo que dice los versículos 26 al 27, ahí del capítulo 6 también. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento. ¿Qué enseñanza nos da aquí? El discurso de un desesperado es como el viento. Es algo que se va, que se pierde. Son palabras que se las llevan. Algunas veces cuando vemos a alguien sufriendo y decir algo, porque hay veces que cristianos y cristianos fieles en un momento de dolor pueden decir cosas que son las palabras de un desesperado. Palabras que son como el viento. Puedo visitar a una hermana muy querida que perdió a un hijo en la COVID. En ese tiempo era difícil, ¿no? Vivimos relativamente joven. Y ella confiaba en Dios. Pero en medio de esa experiencia, cuando supo la noticia, dice que dijo algunas cosas de Dios que fue bueno. Cuando yo llegué a visitarla, ella me vio y empezó a llorar. Me dice: pastor, yo dije cosas. Me dice que yo dije cosas de Dios, que yo me hice muy digno. Y ahora el dolor, el sufrimiento que tenía era por lo que ella había dicho. Yo sé que era una mujer de fe, pero en ese momento y ella se sentía culpable por lo que había dicho. Y tuve la oportunidad de decirle: aunque está muriendo mucho veces decir cosas. Pero Dios entiende el cuerpo. Dios no te va a condenar. Dios te ama.
Qué bueno que podamos nosotros mismos darnos cuenta de esa realidad. ¿Saben ustedes que cuando Jesús llegó al lugar donde estaba velando a su amigo Lázaro, una familia que eran sus amigos, una familia que le suplicó a Jesús que viniera a sanar a Lázaro cuando estaba enfermo, y Jesús intencionalmente se demoró y llegó ya cuando estaba muerto, y llevaba 4 días. Aquellas mujeres que amaban a Jesús, que confiaban en Él, que siempre recibían a Jesús, que lo servían, cuando llegaron las dos por separado le dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, buena la palabra, mi hermano. Algunas veces leemos esa frase como: ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. En la Biblia no tenemos la entonación, por eso no era la entonación. La entonación es: tú dices que tú eres amigo de nosotros, tienes poder para sanar enfermos, tanto enfermos. Nosotros te llamamos con tiempo suficiente y no viniste. Si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Fíjense ustedes que cuando les dice a Marta y a María que viene Jesús, la primera que salió fue Marta, la pragmática, habló y se lo dijo. Pero María se quedó, María no podía recibir a Jesús. Cuando Jesús la mandó a buscar, las palabras de María fueron exactamente iguales. Palabra de repetición. Jesús no hubiera podido responder muchas cosas, pero tuvo una palabra de consuelo. Yo soy la resurrección de la vida. Los que creen en mí, que esté muerto. Yo le dicen: ¿por qué ustedes me dicen eso? Ustedes no son creyentes verdaderas. Yo pensaba que ustedes eran mis amigos, ustedes son unas incrédulas. ¿Yo hubiera podido decir todo eso? Pero Jesús no se lo dijo, fue sensible al dolor de aquellas personas. La consejería a personas que sufren tiene características muy peculiares. Estamos delante de una persona que sufre, estamos delante de un santuario y debemos ser muy cuidadosos. Cuando estamos delante de una persona que sufre, no es para hablar de todo nuestro conocimiento, de toda nuestra sabiduría, de toda. No estamos para eso. Cuando usted está aconsejando a alguien que sufre, usted no está haciendo apologética. La apologética es la defensa de la fe. Y algunas veces nos parece que yo tengo que defender a Dios, yo tengo que defender el nombre de Dios, yo tengo que. No. Esa no es la actitud. Hay un famoso pensador cristiano, uno de los pensadores cristianos más famosos del siglo XX, llamado C.S. Lewis. Fue un gran escritor. Él escribió un libro titulado El problema del dolor, con todos los argumentos de cómo podemos explicar el dolor. Todo, un libro fantástico, pero un libro académico, un libro intelectual. Pero este mismo hombre, que se casó ya viejo y tenía una esposa y tenía una relación muy feliz, con su esposa murió de cáncer. Él mismo escribió otro libro titulado Una pena en observación. Es un libro completamente diferente. Ya no es el libro de los argumentos, de la parte filosófica, de la parte intelectual. Es un libro donde él estaba describiendo cómo él se sentía en medio de toda esa. Ya lo importante no era el razonamiento, era lo que él estaba viviendo. Siempre le recomendamos en el seminario a los consejeros, a los pastores, que cuando nosotros vamos a tratar el dolor y hablar del dolor, es importante haber leído esos dos libros. Cuando estás hablando desde el punto de vista intelectual, sí puedes hablar del problema del dolor de C.S. Lewis, pero cuando estés viendo a alguien que está sufriendo, recuerda lo que él escribió en una pena de observación. Tenemos que ser sensibles. Miren lo que dice el 15:11. Esto es uno de los amigos, este es Elifaz. Le dice: en tan poco tienes las consolaciones de Dios,
y las palabras que con dulzura se te dicen. Yo está diciendo mi paso. ¿Cómo va a decirle? No, gracias, no sean tan dulces. No sean tan dulces. Si estas palabras que le están diciendo son palabras con dulzura, yo no quiero ver palabras amargas. Pero ellos pensaban que estaban hablando con dulzura. Pero en realidad estaban hablando con una gran insensibilidad. Debemos ser cuidadosos también con lo que utilizamos como base de nuestro consejo. Miren lo que llevó a Elifaz a dar su consejo también. Lo que dice el 4:12, a partir del versículo 12 al 17. Dice Elifaz: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Eso de los erizamientos no es una cosa novedosa. Y aquí de Cuba, y está diciendo igual que él también se erizó. Él se erizó, vio un espíritu y se erizó. ¿Y qué sigue diciendo? Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Supuestamente un espíritu, que no sé qué espíritu habrá sido este, le dijo eso a Elifaz, y Elifaz empezó a aconsejar por lo que aquel espíritu le había dicho. Cuando usted esté delante de una persona que sufre, resérvese sus visiones, sus sueños, su erizamiento. Sea sencillo. Al dolor de la persona. Él está hablando con una autoridad, como si fue un espíritu que me dijo esto. Tiene que ser bueno. No, hay que pesar los espíritus. Puede ser que haya un espíritu que te diga algo que no sea del todo. Ante la insensibilidad de sus amigos, llega un momento en que Job les pide clemencia. 19, 2 y 3. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Vieron cómo sentía Job? Sentía que los amigos lo estaban moliendo con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme. Versículo 21 y 22. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os hacéis. ¿Cómo se sentía Job? Esta súplica: tened compasión de mí, no me maltraten más, no me sigan golpeando, no me sigan muriendo. Así que seamos sensibles al dolor ajeno. Cuarto y último principio básico esencial: evite ciertas frases. Aquí también es un buen momento para tomar notas. Debemos ser cuidadosos con los clichés. Cuando llegamos y sabemos que hay gente sufriendo mucho, un cliché clásico, no sabemos qué decirlo, digamos, te acompaño y no sé qué. Palabras así que saben. Cliché. Algunas veces no dicen nada y otras veces pueden hacer mucho daño. ¿Qué no debemos decir? Vamos a salir ahí con una frase. Lo primero es lo que le dijeron los amigos de Dios: tú debiste haber cometido algún pecado. Eso es horrible. Llega alguien que está sufriendo y usted llega con un juez. Mira a ver qué pecado fue que cometiste, confiesa, a ver si resuelve. Porque el problema que tú tienes cuando cometiste algún pecado. Qué insensibilidad, qué terrible. Otra palabra que no podemos decir, otra frase: tienes problemas porque no tienes fe. ¿Hay algunos que dicen eso? Supongo que una mala teología, esa teología del Evangelio de la prosperidad, que si tú tienes fe,
y tú estás bien con Dios, a ti te va a ir en la vida de maravilla, tú vas a tener dinero, tú vas a tener salud, tú vas a tener problemas familiares. Mire, si alguien le dijo eso, que le devuelva los 20 centavos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Algunos llegan, en una oportunidad estaba en un debate con una persona así, que llegó a comentar y dice, bueno, como Dios es bueno, Él no quiere que ninguno de sus hijos tenga problemas. Así que si tú tienes problemas, es porque no tienes fe. Esa es la explicación que algunos dan. Entonces ya la persona está sufriendo, tiene sufrimiento del problema que tiene, y además te vas a creer la culpa y el complejo que él es el culpable de su problema porque no tiene fe. Entonces, ¿qué dice? Palabras que incluso pueden parecer muy espirituales, muy teológicas, pero que hacen mucho daño. No le diga eso. Otra cosa terrible, horrible, otra frase: no sabemos si está en el cielo. A partir de un familiar querido. Hay veces que uno puede tener dudas, pero ¿quién te ha preguntado a ti si está en el cielo o no está en el cielo? ¿Pero quién eres tú para saber? Escuché, y esto es una historia real. Un matrimonio perdió un niño de meses a nivel cristiano. Y llegó otro cristiano a visitarnos con una teología errónea, una teología pésima. Llegaron y le dijeron: lo más triste de todo es que no sabemos si está en el cielo, porque no sabemos si era lo que es una doctrina extraña que hay por ahí, que dice que los niños que mueren en su estado de inocencia van al cielo si eran de los escogidos. Aparte de que es una teología pésima, demuestra una insensibilidad. ¿Quién te pregunta? Reserva tu teología, úsala para ti. Pero estamos hablando de personas que llegan y dicen una cosa como esa a un matrimonio que ha perdido su hijo. ¡Qué horrible! Otra frase es que no debemos decir: yo entiendo lo que está pasando. Esa también es típica, ¿no? El cliché. Yo entiendo lo que está pasando. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué tú sabes? Si tal vez no has tenido una experiencia igual. De hecho, nadie tiene una experiencia igual a otra. Ah, no, porque él también perdió un hijo. Sí, pero te va malísimo con tu hijo, un hijo ahora no puede. Así que tú no sabes nada de lo que Dios te puede hacer. Entonces, esa es una frase que tenemos que eliminar. Yo entiendo lo que está pasando. Tú eso no tienes que decir. Si te crees que me entiendes, resérvate. Una frase que podemos decir es: yo ni me imagino de todo lo que tú haces. Esa es una frase ahí. Y también se gusta la verdad. Yo no me imagino. Si yo tuviera tu dolor, yo no sabría lo que tuviera. Esa es la verdad y esa es la realidad. Otra frase, esta parece son de los deportistas: hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. ¿Quién le dio usted el sufrimiento de un deporte como olimpiada? Usted tiene que ser fuerte porque ¿en qué lugar está escrito que hay que ser fuerte? Hay momentos en que tenemos que reconocer que somos débiles y reconocer que yo no soy fuerte. La fortaleza viene del Señor. Y lo que usted puede hacer es orar para que Dios le dé fuerza a esa persona. Esa persona que no puede ni caminar. Que lo bueno que necesita que usted le diga también que tiene que ser fuerte. Como si fuera una necesidad. Ore y pídele al Señor que le dé fuerza a esa persona. Y esta, vaya así. Anótenla, porque si le van a decir, no lo hagan delante de Dios. Los cristianos no lloran. ¿Por qué tú tienes que llorar? No llores. Pero bueno, esta persona no es mía, es una Biblia. Porque Jesús, era Jesús y lloró. Pero yo no sé a quién se lo ocurrió que los cristianos no lloran. Y lloró precisamente al ver el sufrimiento de una familia que estaba triste porque había perdido
perdió un ser querido. Él sabía que no iba a resucitar. ¿Sabe por qué lloró? Porque fue sensible al dolor ajeno. No puede llorar. No puede llorar. De hecho, hay veces que tenemos que decirle a la persona, porque hay personas que se han creído esto y están trancados, y lo que tenemos que decirle está bien. Muchas veces, como decíamos, porque nos ponemos tener a alguien llorando, no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos. Y a veces tenemos que decirle está bien llorar. O decirle, puede llorar aquí mismo. ¿Qué no puede ser un otra vez? El Señor me da. El Señor puede fortalecer. El Señor puede consolar. Entonces, ¿cómo que los cristianos no lloran? Y la última, no te pongas así. No te pongas así. No. Tengo que ponerme a ver, esto es una fotografía. ¿De qué manera tengo que posar? ¿De qué manera tengo que ponerme? No te pongas así. Son cosas que traen mucho. Hay una pregunta que hace Job y que siempre nosotros debemos hacernos cuando vamos a ayudar, cuando vamos a aconsejar a alguien que está sufriendo. Y es esta, va a aparecer ahí. ¿En qué ayudarle al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué ayudarle? Realmente los amigos de Job no lo ayudaron mucho. Pero nosotros debemos preguntar a ese que no tiene poder, a ese que ha perdido la fuerza de su brazo, en la consejería, ¿cómo yo lo ayudo? ¿Cómo fui un sostén? ¿Cómo fui un apoyo? ¿Cómo fui de bendición a su vida? Como consejeros debemos seguir el principio hipocrático. Si no puedes ayudar, al menos no hagas nada. Los amigos de Job llegaron con la mejor de las intenciones. Miren que eso no lo estamos cuestionando. Ellos llegaron con la mejor de las intenciones. Ellos querían ayudar. Pero fracasaron. Nosotros hoy podemos aprender de sus errores. Recuerden esto, los amigos de Job eran personas de mucho conocimiento, pero no tenían la Biblia que tú y yo tenemos. Ellos no tenían el libro de Job, ellos no tenían el Evangelio, no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la historia de Jesús con Lázaro, Marta y María. Nosotros hoy tenemos una Biblia de Dios para poder ayudar, para poder ser de bendición. Hay mucho sufrimiento en este mundo. Los cristianos somos llamados a ser de los que sanan, de los que edifican, de los que animan. Seamos instrumentos del Señor para traer buenas nuevas a los perdidos, alivio al que sufre, consuelo al enlutado, ánimo al decaído, exhortación al extraviado. Seamos instrumentos del Consolador, el gran Consolador. Ese que dijo Jesucristo que iba a enviar para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin. Ese que puede traer paz al corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que solo Cristo puede dar, que solo el Espíritu Santo puede dar, pero que Dios puede utilizarlo a nosotros como instrumento también para bendecir a otros, para ayudarlos a tener un encuentro más cercano con el Creador. Los amigos de Job pretendían defender a Dios y Dios terminó reprendiéndole por el mal que habían hecho. Déjenme decirle que a Dios no necesita que nadie lo defienda. Y cuidado, si tratando de defender a Dios, lo que hace es representarlo en el mal. De hecho, Dios se sintió ofendido por la manera que aquellos hombres hablaban. Y le dijo a Job que orara por ellos para que Dios los perdone. Lo que habían hecho. Que Cristo nos ayude a consolar por cualquiera. Que Cristo nos ayude a imitar su ejemplo. A ayudar con el que llora, a compartir el Evangelio, a estar allí en un momento de dolor.
que podamos ser bendiciones. Que Dios nos use como canales de bendición en un mundo en el que hay mucho dolor. Te lo digo.